Ahora, vamos al tema. El tema es este tema que les acabo de presentar en esta situación, donde estábamos hablando de lo que ha logrado el Senado de Puerto Rico, ha logrado unos acuerdos importantes. Vamos a conversar con algunos de estos miembros del Senado de Puerto Rico que están aquí con nosotros. Está la senadora Joan Rodríguez Bebe. ¿Cómo está, senadora? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantado de tenerlo aquí. Gracias. También está con nosotros el senador Vargas Vidot. Senador, bienvenido. ¿Cómo está, Ferdinand? ¿Qué tal? Encantado. El portavoz de la minoría en el Senado allá, uno de los portavoces, don Carmelo Ríos. ¿Cómo está? Saludos a ti, Ferdinand, el panel, hoy en Viernes de Guayabera. Viernes de Guayabera. Hoy es viernes. Sí. Y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, don Juan Zaragoza. Saludos, gracias, Ferdinand, por la invitación. Qué bueno. ¿Cómo describe el proceso? Empiezo por usted, que es el que me imagino que ha estado recibiendo de un lado y de otro, sumando y gestando y añadiéndole y poniéndole. ¿Cuán difícil fue lograr esto? Esto fue un novelón. Un novelón. Sí, porque, o sea, con diferentes tramas, ¿verdad? Estaba la dinámica de nosotros con la Junta, en ese esfuerzo de quebrar esa pared inamovible que estaba ahí, que llevaba 4 años y nadie la había podido mover, ¿verdad? De lograr convencer a ellos de que cambiaran una coma en su presupuesto. Esa era una trama, ¿verdad? Mientras tanto, pues entonces estaba la otra trama, porque yo no tengo votos para aprobar nada en el Senado. Sí. Entonces, pues, trabajando a los compañeros, a todos los compañeros, dándoles las explicaciones, manteniéndolos al tanto. Claro, hay un trabajo que se ha hecho antes de eso. Y es que, y yo creo que es resultado de lo que el país ha pedido. Nosotros tenemos una excelente relación, ¿verdad? Pues como en el Senado no tenemos votos, ninguna de las delegaciones, pues tenemos que ponernos de acuerdo. Oye, yo almuerzo, mira, Ferdinand, arriesgando mi reputación, yo almuerzo con Carmelo casi todos los días. Y eso es mucho decir. Y el 99% de las veces está de acuerdo conmigo. Hasta que llega el hemiciclo y cambia. A mí no me han invitado todavía. Ándate. Eso viene. Yo no quiero que me inviten. Se ha hecho un trabajo de campo y entonces pues se establecen unos puentes para cuando llegue esta situación, pues yo tengo que estar pidiendo votos prestados todos los días. Pues ya está el camino hecho, ¿verdad? Entonces es cuestión de buscar las coincidencias. Cuando viste el 24-3 no es fácil, ¿verdad? No. Ellos dos votaron a favor, entonces anoche nos enfrentamos con la situación que ya teníamos los 14 votos. Pero entonces la delegación del Partido Nuevo trae a la mesa y dice, si ustedes me hacen estas enmiendas, nosotros votamos por el presupuesto, lo cual lo pone 24-7, que es un logro extraordinario, y Pierluisi firma. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque entonces, de lo que ha pasado en el pasado cuatrenio, a tener un presupuesto aprobado por Cámara y Senado y que lo firme el gobernador y que se lo envíe a la Junta, son dos juegos de pelota diferentes. Sí. Entonces nosotros, a pesar de tener los 14 votos, dijimos, espérate, vamos a jugar esa bola, vamos. Y entonces pues decidimos. ¿Y las enmiendas eran muchas, Carmelo? ¿Eran sustanciales, eran significativas? Bueno, son necesarias, porque una de ellas es tan sencillo como tener gobernador o no tenerlo. Lo que trataba de hacer la Cámara ante esta afrenta y tiranía, devolviéndole los epítetos que usan con nosotros, es que cada vez que el gobernador fuera a hacer alguna movida para gobernar, había que ir a la Cámara a pedirle permiso a la Cámara y Senado, dentro del presupuesto ya aprobado. Pero era peor aún, si había un huracán, había una emergencia, teníamos que ir donde Tatito Hernández, que sabemos su razonabilidad últimamente, y al Senado para decirle, mira, hay un huracán, hay un temblor, tenemos que pedirle permiso a usted para tener una declaración de emergencia. O sea, a ese punto llegaron. Cuando llega al Senado, que yo siempre he distinguido, he dicho que es mucho más razonable, a ver unas veces demasiado tímido ante la afrenta del representante Hernández, llegaron al acuerdo que es razonable. Tenemos que firmar un presupuesto donde todos estemos de acuerdo. Pierluisi cede y dice, mira, si es 10.130 y pico de millones, yo puedo trabajar con eso, ese es el presupuesto, no olvídate de las otras cosas que yo quería. Sin embargo, necesito poder gobernar y necesito que le podamos dar a los retirados, Juvenpleo, poder traer para atrás unas medidas que son razonables y necesarias, que no afectan el total del presupuesto. Déjame ir con la senadora y después voy con el senador. Ustedes acaban de llegar como delegación. ¿Cuál era lo que usted buscaba como senadora que estuviera incluido en ese presupuesto, siendo ustedes iniciando por primera vez en la legislatura? Nosotros hicimos un análisis, ¿verdad?, comprensivo, luego de poder conversar con la Comisión de Hacienda. Yo lo que creo que es importante aquí es destacar que se dio un diálogo responsable, unas conversaciones importantes y pudimos entonces hacer un análisis juicioso. Yo le he comunicado al país que la decisión que tomé
la tomé de forma responsable y concienzuda. Sabía que no era una decisión fácil, pero cuando asumí la decisión de aspirar a este cargo, sabía que iban a llegar estos días. Claro. Y ayer fue uno de esos días porque sabíamos que teníamos que votar por un presupuesto bajo unos parámetros impuestos por una Junta de Control Fiscal que magnifica y nos restriega en la cara nuestra abusiva y penosa condición territorial, pero que además también nos confronta con una realidad, y es la pasada administración, bueno, las pasadas administraciones y el descalabro fiscal que han tenido en su ejecutoria, no en la administración del país. Así que yo sabía que la decisión que iba a tomar ayer no era una decisión sencilla, que iba a recibir críticas, que iba a recibir aplausos de diferentes sectores, pero en última instancia lo vi de esta manera, y así se lo pondría al país. Nos enfrentamos en Puerto Rico ante un callejón sin salida, y este es el imaginario que tenemos que tener en nuestra mente. Al final de ese callejón sin salida teníamos una gran pared que se llama la Junta de Control Fiscal, ¿no? Y teníamos la opción de apretar el acelerador y chocarnos contra la pared, haciendo una propuesta quimérica, ilusoria, de un presupuesto agrandado, o ser juiciosos y decir, espérense, aquí tenemos la opción de, en vez de acelerar, retroceder y poco a poco ir saliendo de ese callejón sin salida para encontrar nuevas vías y nuevas posibilidades. Eso fue lo que se logró ayer, ¿verdad?, con el voto de la gran mayoría de los senadores en el Senado. Yo, después de escucharlos a ustedes, y obviamente le voy a dirigir la pregunta a Vargas Vidot, pero mire, estoy con usted y estoy con usted. Esto ha sido un novelón, esto es un drama. Bueno, lo que a mí no me sorprende, porque en Puerto Rico todo está matizado con la política partidista, pero por fin hay un acuerdo sobre la mesa, y eso pues a uno, ¿verdad?, el ciudadano, que es el que está pillado y está en el medio, le da cierta tranquilidad. Le pregunto a usted, Vargas Vidot, ¿cómo nos afectamos nosotros con esos tres que no votaron? Es que yo pienso que tan válido es el voto a favor como el voto en contra. ¿Se afecta de alguna manera? Porque implica un razonamiento crítico. Los tres compañeros y compañeras que votaron en contra no lo hicieron caprichosamente, lo hicieron porque sostienen elementos de conciencia que yo respeto y que todos debemos respetar. Como ha dicho la senadora, nosotros estamos trabajando con la pérdida de la soberanía financiera. Es decir, nosotros estamos haciendo un aguaje de gobierno, y de momento, es más, yo quiero reclasificar o categorizar diferente lo que dice el senador Zaragoza, que ha sido una pieza importante. No, no es un novelón, es una historia cuentada. ¿Entiendes? Así que los novelones no tienen una categoría más baja. Yo creo que es importante señalar que esto es lo que debe pasar en una legislatura, que debe haber una identificación de puentes en donde podamos coincidir y pensar menos en la terquedad política y más en un elemento fundamental en la política que se llama amor. Senador, déjeme hacer una pregunta para todos ustedes, ¿verdad? Con una premisa. Ramón García Santiago, lo conoces muy bien, de las personas que más conocía de presupuesto, decía que confeccionar un presupuesto era algo espinoso porque siempre estábamos trabajando con nivelar recursos escasos en lo que son necesidades ilimitadas, que es un poco lo que hacen ustedes. Esto se convierte en más espinoso en la medida de que esto es bajo la Junta de Control Fiscal, es bajo un gobierno compartido y es bajo dos visiones distintas de Cámara y de Senado. Ahora, la pregunta importante es, a 11 días para que se apruebe un presupuesto, que sería el primero que firmaría un gobernador, yo creo que eso es lo más importante de eso, ¿creen ustedes que esta pugna ya casada entre Cámara y Senado permitiría que esto pueda estar en el escritorio del gobernador y que el gobernador pueda firmar el presupuesto? Víctor, aquí hay un imperativo moral. La Junta no tiene otro remedio, la Cámara no tiene otro remedio que coincidir con el amor a la patria. Es decir, no estamos hablando de servirle en forma arrodillada a la Junta. Lo que estamos hablando es de pensar primero en cómo nos afecta, como dice Margarita, a cada ciudadano y ciudadana. Estamos Senador, pero el presidente de la Cámara no ha hablado de amor. O sea, una cosa es... Bueno, si me permiten un momentito. Una cosa es esa línea de amor romántico. ¿Ok? Y otra cosa puede ser la realidad de un presidente que ha dicho que a este momento él no va a coincidir con las enmiendas que ustedes en el Senado, las cuales
mucha gente podría favorecer. Él tiene una cita con la historia. Bueno, yo tendría que decir que eso sería un fracaso contundente para el Partido Popular. Luego de que una legislatura, por lo menos en el Senado, 5 delegados, bueno, no así no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero la gran mayoría, estamos aquí hablando del senador independiente, Proyecto Dignidad, el Partido PNP y el Partido Popular, dejando afuera Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Después que nosotros, como delegaciones, nos pusimos de acuerdo, logrando este histórico consenso, ¿verdad? Yo tengo que decir que el presidente de la Cámara tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque aquí se ha demostrado madurez política y el pueblo en estas elecciones optó por esta diversidad precisamente apostando a una nueva forma de hacer política. Lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Zaragoza, ¿cuáles son las 3 cosas que Tatito plantea que no puede, que la Cámara no va a volar? Para tener una idea. Sí, si me preguntas a mí, yo te digo, ¿quieres ser gobernador? ¿Quieres ser presidente del Senado? ¿Quieres ser presidente del Partido Popular? Por eso le pregunté a Zaragoza. ¿Quieres ser todo? Gaspar, Melchor y Por eso le pregunté a Zaragoza. Se me olvidó lo que te iba a decir. Lo que Tatito, hay 2 tipos de enmiendas, ¿verdad? Aquí en la mesa. Dime una que quiere hacer Tatito. Enmiendas de dólares, que él no tiene problema. En las enmiendas ya de unas cláusulas del poder de la legislatura. Aquí la parte, ese nervio sensible, es una cláusula que establece que las reasignaciones entre agencias tienen que pasar por la legislatura. El planteamiento... ¿Eso se había hecho antes o no? El planteamiento que se estableció allá anoche es que así es, de que si la legislatura te dice el presupuesto son 100, 100 y 200, ustedes no se pueden pasar los chavos entre ustedes. Correcto. Entonces, ¿por qué hay que añadir ese tipo de lenguaje cuando ese tipo de reasignaciones de todas formas tienen que pasar por la legislatura? Y por que el pasado cuatrienio se hayan bajado la vara y no haya pasado así. Pues, lo que plantea Zaragoza es correcto. Ese es el nervio. Lo que plantea Zaragoza ¿Y si esa enmienda se le hiciera en la Cámara y la devolvieran al Senado? ¿Ustedes la derrotarían o estarían dispuestos a considerarla? No, porque ese es el planteamiento del Partido. El gobernador no va a firmar algo que lo saca de ser gobernador. ¿Sabe? La rama legislativa siempre puede, está estipulado que tiene el poder de decir, déjame ver dónde tú gastaste esos chavos. Déjame ver, pero si voy a hacer la transferencia entre agencias, yo tengo que ir como quiera a la legislatura, pero eso no es la enmienda única. Lo que quiere el presidente de la Cámara es que cualquier cosa que esté en el presupuesto que se vaya a mover, que tengan que consultarle a él. Tú fuiste vicepresidente de la Cámara, Ferdinand. Y si yo te digo que yo como invitado, cada vez que tú invitas a alguien tienes que preguntarme a mí si lo puedes traer o no. ¿Qué tú me vas a decir? No me acuerdo. Te fuiste del programa. Pero yo estoy optimista que las negociaciones empezaron anoche a las 11 de la noche. Yo hablé con Santa. Tómese un cafecito con Tatito. Tómese. Sí, no se lleva a Carmelo. Pero vaya usted. Pero y se lleva al doctor y se lleva a la senadora y un cafecito a lo mejor lo pueden cuadrar. ¿Optimista o no? Sí, lo último que se pierde la esperanza. Yo espero que Jesús Manuel y la mayoría de ese caucus del Partido Popular ejerza su liderato y le diga a Tatito, hasta aquí llegó el secuestro que tú tienes con la Cámara, vamos a votar por Puerto Rico. Yo no voy en esos planos, pero me parece a mí que esto nos lanza a un reto diferente en la historia. Una manera distinta. Sí, vamos a pensar diferente, pero vamos a actuar diferente. Totalmente de acuerdo. Fiscalizar sin colaborar es una crítica permanente sin esperanza. Tenemos que ofrecerle algo nuevo al país. Bueno, pues gracias a los 4. Ya